Vamos a ver. Claro, ¿Sí? ¿Me ha sí, yo, escuchado? sí, yo creo que ya empieza, ¿no? Ok, sí. Vale. Ok, voy. Bueno, vamos a empezar el tema. Mi tema es miastenia gravis. Me coordinó el doctor Oscar Lara para Fox. Y bueno, vamos a hablar sobre la miastenia gravis. En definición, la miastenia gravis pues, es una enfermedad autoinmune que, bueno, se basa en que los anticuerpos se van a unir a receptores de acetilcolina o moléculas funcionalmente relacionadas a la membrana postsináptica en la unión neuromuscular. Y esto, pues, en otras palabras, pues va a ser un trastorno neuromuscular que va a producir la debilidad incapacitante tras un compromiso de la transmisión neuromuscular. Sobre la epidemiología, pues es una enfermedad un poco rara, con una incidencia anual de 8 a 10 casos por 1 millón de personas y una prevalencia de 150 a 200 casos por 1 millón. En cuanto a la epidemiología, también tenemos que en mujeres va a haber picos alrededor de los 30 y los 50 años, principalmente. En los hombres va a haber una incidencia aumentada conforme avanza la edad y con tasas más altas desde los 60 años y en los 89 años, pues todavía más. Va a afectar a mujeres en mayor proporción, en una proporción 3:1. En las mujeres, pues va a iniciar más que nada antes de los, bueno, va a iniciar con mayor frecuencia antes de los 40 años, pero en la quinta década de la vida las mujeres y los hombres se van a ver más o menos igualmente afectados. Eh, y ya posterior a los 50 años, la proporción va a cambiar, va a ser 3:2, o sea, mujeres 3 y hombres 2. Los síntomas claves de la miastenia gravis van a ser la apoptosis, la diplopía, la disartria, la disfagia, y pues tienen una característica que suelen empeorar con el esfuerzo y van a mejorar con el reposo. Como parte de la evaluación diagnóstica, pues tenemos que hacer una buena evaluación clínica. Esto pues es evaluar los síntomas, una buena historia clínica, un examen neurológico igual detallado. Bueno, vamos a observar pues debilidad muscular, el patrón de la fatiga. También podemos hacer pruebas de laboratorio. Entre las pruebas que tenemos, pues hay pruebas con evidencia electrofisiológica que podemos realizar, que pues vamos a encontrar defectos de la transmisión neuromuscular a través de la estimulación nerviosa repetitiva. Eh, y va a haber pruebas farmacológicas también que van a ser, la principal pues es la de endrofonio, y para ello es el test de endrofonio que se va a utilizar cloruro de endrofonio IV para ver si como que revierten los síntomas, y el test de piridistomina, cuyos efectos se van a observar 30 a 60 minutos después de administrarlo y van a durar 4 horas. En ambos casos, pues la valoración subjetiva del paciente debe realizarse con cautela y se va a evaluar la respuesta muscular posterior a la administración de estos, ¿no? Otras pruebas un poquito más sencillas que tenemos más al alcance, aunque no son totalmente, digamos, definitorias, nos pueden dar una idea, ¿no? De la patología del paciente. Uno es el test de hielo, que pues, el doctor Vicente nos hizo el favor de mandarnos un video, creo que es de su consulta, donde se realiza. El test de hielo, o sea, el test de hielo lo que consiste es en que se va a colocar como tal un hielo arriba o sea, del ojo cerrado durante 2 a 5 minutos, y debe haber una respuesta posterior, debe haber una mejora de más de 2 milímetros en la apertura del párpado. Ese es el paciente antes de la administración del test de hielo.
Bueno, déjenme ponerles, es que el paciente ahí pues da algunos detalles que nos pueden ayudar igual a la exploración. El doctor le pregunta qué es lo que está ¿Qué le pasa cuando mastica? Cuando estoy comiendo, trato de seguir masticando, siento cansancio en masticar, ¿sí? Y de ahí se me tengo que detener porque no puedo seguir comiendo, me estoy cansado totalmente. Y ya que me tengo 1 minuto o 30 segundos, puedo continuar comiendo, pero ya más lento, pues, así, ¿sí? Y del cervicalo, de repente siento que mi cuello no tiene fuerza, me duele mucho, me tengo que hacer hacia adelante o si no hacer fuerza hacia atrás contra la pared o recargarme para que yo sienta otra vez y ya y luego otra vez ya se tiene. Sí. Bueno, entonces eso fue antes de la administración del test de hielo. Aquí pues el paciente se está pues poniendo el hielo sobre los párpados. Y posterior a la aplicación pues vemos una mejora pues evidente de la apertura ocular. Y ya como tal el examen que le hace. Okay. Bueno, posterior a esto, pues tenemos otras pruebas también que son los marcadores diagnósticos, que son los receptores contra, los anticuerpos receptores contra acetilcolina, que estas pruebas pueden ser de radioinmunoprecipitación o de ELISA. También se supone que hay para los quinasa específica del músculo, que son los MOS, la proteína receptora de lipoproteína 4, que es la LRP4, que vamos a explicar un poquito más adelante, que serían los más específicos. Otro dato importante que debemos evaluar es si tenemos la existencia de un timoma, y esto, pues la imagen específica para esto pues, sería la tomografía de tórax, donde podríamos ver pues si hay alguna malformación del timo. Hay diferentes escalas de gravedad con la que podemos evaluar al paciente, que es la de Osserman, que pues son para evaluar la gravedad, ¿no? Qué tan avanzada está, que pues en el estadio 1 es una enfermedad localizada, no progresiva, que sería ocular, y ya, por ejemplo, en contraste con el 5, ya hay atrofia muscular, la enfermedad es generalizada, restringida a músculos esqueléticos, y bueno, va a haber ya muchas afectaciones, ¿no? La otra es la clasificación de la Fundación de América, que igual la clase 1 sería una miastenia únicamente a nivel ocular, y en la clase 5 pues ya son pacientes que requieren intubación, porque pues ya hay una mayor afección, ¿no? Entre las variantes que tenemos va a estar la ocular, la seronegativa, la que es por MOSC, la LRP4, la que va a causar es relacionada con timomas, y también lo pueden dividir en una instauración temprana o en una instauración tardía. Estas variantes, lo de la instauración temprana o tardía, el punto de corte va a ser antes de los 50 años, va a ser una instalación temprana, y después de los 50 años va a ser una instauración tardía. Pues también tenemos diferentes subtipos, que el más prevalente pues va a ser el relacionado con los receptores de anticuerpos de acetilcolina. Pues aquí están otra vez los subgrupos. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que la transmisión neuromuscular pues va a implicar la liberación de acetilcolina presináptica, y esta pues se va a unir a los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica, y pues estos van a interactuar con varias proteínas de la membrana,
que son importantes pues para la transmisión neuromuscular. Va a haber una disminución marcada en el número de receptores de acetilcolina, por lo cual los anticuerpos van a reducir tanto el número como los receptores que están funcionando como tal de acetilcolina. Va a haber una degradación igual acelerada de los receptores. Y bueno, entre estos anticuerpos, pues se encuentran los que anteriormente habíamos mencionado, los quinasa específica del músculo, que vemos aquí. Igual están los de la lipoproteína 4, que esos están por aquí. Y bueno, después de esto, igual, pues la proteína esta DOX7, pues es importante igual para el desarrollo de la miastenia congénita. Ahora, ¿cuál es el papel del timo en la miastenia gravis? Como sabemos, el timo pues, es un órgano linfoide que pues, va a jugar un papel crucial en la maduración de los linfocitos T. En el timo, pues los linfocitos T inmaduros pasan por un proceso de selección positiva y negativa, que esto va a asegurar que los antígenos van a reconocer de manera, digamos, adecuada. Pero bueno, en el timo alterado puede promover la producción de células T autorreactivas y de anticuerpos. Es por eso que pues, hay esta alteración neuromuscular. Ahora empezamos con la clasificación como tal de las variantes. La de inicio temprano pues va a ser menos de los 50 años y dentro de esta se va a subincluir, digamos, la miastenia gravis juvenil, que esta va a ser un inicio antes de los 15 años. Se va a caracterizar por hiperplasia tímica y va a estar asociada a ciertos genes, HLA-DR3, HLA-B8 y a los genes no HLA. Esta va a ser 3 veces más común en mujeres, más común en va a haber otros trastornos autoinmunes coexistentes con este tipo de inicio temprano. Y los anticuerpos de antirreceptor de ranodonina, que están presentes en el 70% de los pacientes, van a ser asociados con atimoma. Bueno, la principal, que es por anticuerpos de receptor acetilcolina. Bueno, estos mecanismos van a ser patogénicos y de espectro funcional. Los anticuerpos pues van a ser variados. En general, pues se va a perjudicar el receptor, ya sea uniéndose de estos anticuerpos contra el receptor y bloqueando, modulando su actividad. Las manifestaciones, pues en un 80% van a ser oculares, o sea, la mayoría de los pacientes van a tener un inicio de manifestaciones oculares y dentro de los 2 años van a progresar probablemente algunos a síntomas generalizados. El 51% de estos pacientes que tienen síntomas oculares, la mitad son los que van a desarrollar estos síntomas generalizados. Y pues la principal manifestación clínica pues va a ser la debilidad muscular, que va a empeorar con el esfuerzo, mejorar con el reposo. Los síntomas de presentación van a ser los oculares van a ser la apoptosis y la visión doble. La mayoría de los pacientes, igual que tienen síntomas oculares, van a desarrollar diplopía en algún momento del transcurso de la enfermedad. Y bueno, igual hay bueno, esto nos lo menciona un estudio de la Mayo Clinic. La de inicio tardío se va a caracterizar por atrofia tímica, van a haber pues diferentes genes asociados. Esta va a ser más común en hombres y va a ser posterior a los 50 años. La que es por anticuerpos quinasa específicos únicamente va a ser del 1 a 10% de los casos y se cree que pues, es debido a variaciones genéticas más que a causas ambientales. Va a haber debilidad en extremidades y debilidad en ocular. Las manifestaciones, esta va a tener más síntomas vulvares. Los síntomas vulvares pues son la atrofia lingual, la disartria, la disfagia, la debilidad cervical, que es por ejemplo lo que mencionaba el señor en cuando lo interrogó el doctor. Y esto va a ser presente pues, en un 40% de los pacientes.
Y pues la debilidad de las extremidades puede ser poco común en este tipo, pero cuando está presente, pues tiende a ser grave y se va a asociar con atrofia muscular. En la ocular, pues es la que ya mencionamos, va a estar presente el 15% de todos los pacientes con miastenia graves. Y los síntomas, en este caso, se van a limitar a síntomas oculares. La apoptosis y la diplopía, pues van a ser los síntomas iniciales de este tipo de variante. La que es causada por los LRP4 está presente en el 1 al 3% de todos los pacientes. Suele tener únicamente síntomas leves a moderados y pues no están asociados con enfermedades del timo a comparación de algunas otras variantes. Y ellos pueden tener síntomas oculares. En los pacientes seronegativos, pues estos pacientes probablemente incluye algunos pacientes que sí tienen anticuerpos receptores de acetilcolina, puede haber el RP4, pero pues lo que pasa aquí es que las pruebas disponibles, digamos, no logran detectar, no logran ser tan sensibles a veces, por eso es que algunos pacientes pasan como seronegativos. Por eso es que se debe reevaluar el diagnóstico y repetir la prueba de anticuerpo posterior de 6 a 12 meses después de haberla hecho. Algunas condiciones relacionadas con la miastenia gran gravis pues van a ser la autoinmunidad, los desórdenes cardíacos, los timomas y algunas pues desenlaces que ocurren por los mismos fármacos. Las enfermedades autoinmunes están en un 15% de estos pacientes y las principales van a ser la tiroiditis, el lupus eritematoso y la artritis reumatoide. Aproximadamente pues, un 15% de estos pacientes, como les comento, tiene una segunda enfermedad autoinmune, generalmente en pacientes con miastenia gravis de inicio temprano, o sea, más jóvenes, y que tienen, aparte de esto, hiperplasia tímica. La principal de estas, pues, va a ser el lupus eritematoso sistémico y en segundo lugar tenemos la artritis reumatoide. En pacientes con miastenia ocular, la que está más relacionada es la enfermedad tiroidea. El timoma sí va a estar presente en un tercio de estos pacientes. No, perdón, al revés. La miastenia gravis va a estar relacionada en un tercio de los pacientes con timoma. Y esto, pues, nos va a dar ciertos otros síntomas asociados como la encefalitis autoinmune, el síndrome de Poems, la hipoglobulinemia, la polimiositis y las citopenias sanguíneas. Las miocarditis se menciona que son poco frecuentes y no están como tal asociadas. O sea, la miastenia gravis en los estudios que se hicieron no causa mayor mortalidad en los pacientes que tienen cardiopatía. Y el cáncer como tal, pues no dice tampoco, el artículo mencionaba que no tenía ninguna relación en que estos pacientes tuvieran un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. En el tratamiento, pues el principal fármaco que se usa es la piridoximina. Todos los grupos de miastenia gravis van a responder a la inhibición de acetilcolinesterasa y la piridoximina pues es el principal fármaco preferido para el tratamiento de los síntomas de la miastenia gravis. La nioximina y el cloruro de ambedonio también son inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero van a ser, se menciona, menos efectivos menos eficaces más bien en la mayoría de los pacientes. Y bueno, los efectos secundarios que puede tener la piridoximina, pues se le tienen que explicar muy bien al paciente, ya que sí son comunes y van a presentar diarrea, dolor, calambres abdominales, puede haber un aumento de las flatulencias, náuseas, aumento de la salivación, así como urgencia urinaria y aumento de la sudoración. Ahora, este fármaco se va a iniciar con una dosis única de inicio que va a ser de 10 a 120 miligramos y después se va a ir titulando, se puede dar de 40 a 600 miligramos diariamente. En cuanto a la terapia con inmunosupresores, tenemos un algoritmo que nos plantea el New England, que es que ya posteriormente a haber hecho el diagnóstico, haber detectado ya sea estos receptores que les comenté, pues
se va a dar como tal si notamos, disculpen, si notamos una revisión clínica, vamos a continuar con la piridostigmina, pero si no notamos una remisión clínica con el uso de la piridostigmina, que es el que usamos para los síntomas, podemos añadir un esteroide. El preferido pues va a ser la prednisona, y esta se puede dar con una dosis inicial igual de 40 a 80 miligramos diarios y después se va a ir dando en días salteados para evitar los efectos adversos. El objetivo principal pues, de esto va a ser prevenir la generalización de la enfermedad. Y bueno, ¿qué pasa si con este tratamiento aún el paciente no tiene, digamos, los efectos que esperamos? O sea, no tiene la reducción de los síntomas, no hay mejora. Pues en ese caso podemos añadir micofenolato o rituximab. El micofenolato se daría de 1.5 a 2 gramos diariamente. Y el rituximab se puede dar de 0.5 a 1 gramo después de 2 semanas. Si no tenemos aún así el suficiente efecto que esperamos, se pueden dar otros inmunosupresores como metrotexato, ciclosporina, tacrolimus. Y bueno, después de eso todavía hay otras terapias que son más nuevas todavía, pero a continuación voy a mencionarlas. Esos son todos los fármacos que se pueden usar. Realmente hay una gran variedad, pero los que les mencioné ahorita en el algoritmo son los principalmente usados, los que tienen un poquito más evidencia en cuanto a mejoría del paciente. Otro tratamiento que se hace es la timectomía. En un estudio que se hizo, un ensayo internacional aleatorizado y controlado con 126 pacientes con miastenia gravis, de inicio ya sea temprano o tardío, confirmó como tal un beneficio de la timectomía temprana, apoyando pues que este procedimiento pues va a beneficiar a los pacientes en cuanto se haga pues con un reciente diagnóstico. Y pues una duración en la enfermedad de menos de 3 a 5 años va a ser igual beneficioso, una edad menor a los 60 a 65 años, los síntomas no aliviados, son datos que nos pueden favorecer pues a realizar la timectomía. Ahora, una crisis de miastenia gravis, ¿qué significa? Esto es cuando el paciente tiene la necesidad de intubación y esta necesidad pues va a ser causada por una debilidad de la muscular, ya que va a involucrar los músculos de la respiración. Estos pacientes pues tienen que estar internados en la unidad de cuidados intensivos. El primer tratamiento que tenemos para ellos va a ser la inmunoglobulina, o igual plasmaféresis se puede usar. Y pues la posología de la inmunoglobulina va a ser 2 gramos por kilogramo, administrado en un periodo de 2 a 5 días. Si el paciente aún así no presenta mejoría, pues se puede hacer otra plasmaféresis y se puede agregar una megadosis de glucocorticoides. Si aún así el paciente no mejoró, se puede añadir rituximab, tratar las complicaciones que padezca el paciente y pues se dice que la crisis miasténica con necesidad como tal de asistencia respiratoria es rara, pero sí puede pasar. Y bueno, con los medicamentos que hay actualmente, realmente se menciona que es raro que un paciente llegue como tal a una crisis si está recibiendo el tratamiento adecuado. Las nuevas terapias, pues son los anticuerpos monoclonales. Uno de ellos es el eculizumab, que es el único que está aprobado por la FDA. Y como tal, pues hay varios estudios, el que yo leí fue este, y bueno, se trató de que a 12 pacientes japoneses en el transcurso de un año, bueno, tuvieron una crisis de miastenia, ¿no? Y se les administró exulizumab, y de estos 12 pacientes, 7 respondieron muy bien a la crisis miasténica después de la infusión de eculizumab, perdón. Las puntuaciones de las escalas mejoraron bastante y bueno, no requirieron rescates adicionales con otros fármacos, sino que tuvieron notables mejorías. Eso sí, esto es en un transcurso de meses.
Los otros anticuerpos que están disponibles, pues son estos. Como tal, hay muchos, la mayoría están en fase 2. Como vemos, el único aprobado, pues, es el eculizumab. Pero bueno, aún así, pues, pueden ser administrados a los pacientes, ¿no? Pero este fue el que encontré como que un poquito más evidencia de la administración y la mejoría de los pacientes. Todavía están en estudio muchos. No hay estudios como tal, bueno, no encontré yo ninguno así contundente que recomendara alguno. Y pues esto va a ser un enfoque como tal multidisciplinar entre neurología, oftalmología, cirugía de tórax para la resección de timomas. Como tal, nosotros pues sí podemos hacer el diagnóstico. Lo ideal es que el manejo pues se lo dé neurología, pero pues claro que es importante que nosotros lleguemos a detectar la myasthenia gravis en los pacientes para que se inicie el tratamiento rápido, se hagan si el paciente requiere timectomía, pues se haga lo más pronto posible. En cuanto a la monitorización y el seguimiento, se puede hacer con distintas escalas. Idealmente tenemos que ver a los pacientes cada 2 a 6 meses, siempre en función de la evolución clínica que tengan. Ahora, hay algunas cositas que son como las recomendaciones prequirúrgicas, que lo que encontré fueron que, como eso lo vemos un poquito más, tal vez si nos llega un paciente, por ejemplo, que se va a operar próximamente, a que le hagamos una valoración preoperatoria, pues hay ciertos riesgos que debemos de considerar, ¿no? Por aquí leí varios artículos que comentaban que tenemos que continuar con la terapia inmunosupresora, ya que no tiene, digamos que, interacción con los medicamentos anestésicos. ¿Cuándo es más probable que un paciente tenga una crisis miasténica? Cuando el paciente presenta alguna neumopatía, cuando tiene dosis de piristigmina mayor a 750 miligramos o que tiene una capacidad vital menor a 2.9 litros. Ahora, estos estudios, como tal, vi que anteriormente se les daba una profilaxis a los pacientes que tenían riesgo a crisis, pero pues vi que salieron otros estudios más actuales que dicen que ya no es necesario como tal dar una profilaxis a los pacientes. Por ejemplo, se daba con inmunoglobulina intravenosa. 5 días antes al paciente se le empezaba a administrar para prevenir, digamos, estas crisis intraoperatorias o posoperatorias. Pero bueno, esos estudios dicen que ya puede ser omitida esta dosis de inmunoglobulina y simplemente pues usar los parámetros pediátricos adecuados y posterior la vigilancia estricta con el paciente. Y pues hay otras recomendaciones que son ya como que más, pero de anestesia, ya al momento de la cirugía sí tienen que usar a veces algunos otros fármacos para sedación, inducción. Pues. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Y si el doctor Vicente nos podría apoyar un poquito con esta parte. Esto fue lo que yo encontré en cuanto a las recomendaciones preoperatorias. Si será, según yo ya no será, pero no sé si usted nos podría comentar algo al respecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, muchas gracias, doctora, Buenos por días. la excelente presentación. Muy puntualizado los temas que revisaste. Sí, realmente, sí, pacientes que tienen, depende mucho de la presentación clínica y estabilidad del paciente, que aunque cuando llevas un paciente a timectomía, pues debe estar con esta estabilidad, dependiendo de la sintomatología y de las escalas. Muchas veces sí se prefiere el dar el tratamiento de la infusión de inmunoglobulina. Generalmente la damos en 2 días previo a la cirugía, ¿verdad? Es la experiencia que pues les puedo compartir, que el paciente básicamente no hemos tenido complicaciones y si está disponible y está accesible, sí indicamos la inmunoglobulina en una infusión para 2 días previo a lo que es el tratamiento de la timectomía. Y sí, la timectomía va a estar indicado en aquellos pacientes, sobre todo en etapas pues de edad menos de 50, 45 años, que el paciente esté estable y de una forma que estás viendo que el paciente lo vas escalando de fármacos cada vez que está llegando a consulta, ¿verdad? Entonces, esos pacientes
pues obviamente van a ahorrarte el esteroide, van a ahorrarte al menos disminuir dosis, para disminuir también los efectos adversos. Entonces, siempre ir a hacer una cirugía de resección, ir a raspar ahí el esternón para quitar el timo, realmente sí es importante realizarlo en la mayoría de los casos. Habrá casos en los cuales pues no va a estar indicado, ¿no? Y evidentemente pues en los pacientes que tenemos un timoma, pues está más que indicado la resección. Pero ya lo comentaste en evidencia de que la hiperplasia, la hipoplasia, todo lo que pueda afectar al timo, finalmente es el punto donde se está generando los anticuerpos y por eso siempre hay este beneficio de la timectomía en la mayoría de los pacientes. A veces no es inmediata, pero sí la finalidad es disminuir también la dosis de esteroide, como ya lo comentaste. El tratamiento de este paciente que comentamos, pues ya vieron los síntomas clásicos. Clínicamente no necesitas más datos más que realmente lo que el paciente refiere, tu exploración y esta prueba pues que es clínica, de la prueba del hielo, ¿verdad? Se complementa con tus anticuerpos, ¿verdad? Y los anticuerpos pues dan positivos, entonces en ese sentido pues se hace el diagnóstico. Digo, además se le realizó estimulación repetitiva, también pues siendo positiva, ¿verdad? Y el tratamiento que se inicia es con la piridostigmina, 30 miligramos cada 8 horas, posteriormente se va incrementando la dosis, se va agregando el esteroide, y es un paciente que de cualquier forma no mejoraba de una forma tan rápida, de tal forma que se tuvo que agregar acetoprina, y con la acetoprina el paciente también, aparte de que ahorramos esteroides, se ha sentido, hay una estabilización de su sintomatología. Entonces, pues ahí es muy importante cómo la evolución, ¿verdad? Ahí se le hizo una tomografía y no se encontró alguna evidencia porque el riesgo claramente por la edad es que esté asociado a un timoma y no se encontró. Comentabas que una tercera parte de los pacientes que tienen timoma desarrollan miastenia gravis. Es variable, pero a veces sí algunas revisiones son más altas, ¿no? Llegando hasta un 50% de los pacientes que están con timoma está asociado a una miastenia gravis. Y el 20% de los pacientes que tienen miastenia gravis pues van a tener un timoma, ¿no? Como una regla por allí. De los tratamientos que estabas comentando, el otro anticuerpo que recientemente está aprobado por la FDA es el ravalizumab, ¿sí? Que también tiene que ver ahí con la inhibición del complemento y que, bueno, se hizo pues basado en los estudios de eculizumab. Sin embargo, a diferencia de eculizumab, el ravalizumab sí ha presentado una mejoría significativa desde la primera semana, incluso después del inicio del tratamiento. Entonces, digamos que hasta ahorita sería el que tiene una mayor evidencia y que ya también está aprobado por FDA. De hecho, está por llegar, está ahorita en COFEPRIS para su llegada ya y su comercialización aquí en México. Pero bueno, sí se ha visto que se mantiene el beneficio con este anticuerpo monoclonal, pues yo creo que hay que tenerlo también ahí en cuenta, dado que pues habíamos tenido pues no una respuesta, como bien comentaste, tan importante o tan significativa con eculizumab. Entonces vamos a ver, este es más prometedor, ravulizumab, habrá que ver qué experiencia también se va dando con el tiempo, ¿verdad? Algo más que hayan notado, o bueno, que hayan comentado, ya me conecté un poco tarde, del paciente que valoraron. Les comentaba al doctor, al maestro Luis Montiel, que el paciente no prácticamente nos estaba gritando su diagnóstico. Algo que les haya llamado la atención de ese paciente. Pues que tenía síntomas vulvares, doctor, ¿no? O sea, que ya eran Sí, como la debilidad en el cuello, la debilidad para la masticación. exacto. No solo tenía los síntomas oculares,
Sí, claro, y además la debilidad del cuello, ¿no? Ya tenía la alteración de la deglución, o sea, que es un paciente que con un poco más de retraso en su diagnóstico, pues el paciente no había estado diagnosticado a pesar de que ya había acudido a consultas, no se tenía un diagnóstico claro del paciente, de la patología, ¿no? Entonces sí es muy importante los datos de deterioro, de alarma, de progresión para el manejo, porque probablemente posteriormente iba a llegar con una crisis miasténica. La otra cuestión importante que hay que comentar, pues es los fármacos que pudieran deteriorar, pues por el bloqueo de la placa neuromuscular. Algo en relación que hayas leído para prevenir recaídas en pacientes que pues también tienen multipatología y que muchas veces eh, pues eso exacerba o los llevan a una crisis miasténica. Pues, o sea, los fármacos, o sea, sí leí que pues, tenían varios aspectos adversos, pero no sé si se refiere a los fármacos del tratamiento. No, digamos fármacos que pueden darte una crisis miasténica, ¿sí? Porque lo indicas por alguna otra comorbilidad y evidentemente este paciente puede llegar a tener una crisis. Los aminoglucósidos, las quinolonas, bloqueadores neuromusculares, igual pueden tener exacerbaciones de crisis miasténicas. Sí, claro, y ¿verdad? Algunos antiarrítmicos. Entonces, realmente ahí siempre es importante imprimirles una listita a los pacientes o tenerlo ahí en el celular para que uno sepa orientar al paciente o incluso que uno no vaya a cometer, pues, el indicar uno de esos fármacos que sabemos que pueden deteriorar al paciente, ¿no? Doc, ¿estos fármacos estarían totalmente contraindicados o simplemente hay que estrechar la vigilancia con el paciente? Si el paciente pues, necesita la administración, por ejemplo, de una fluoroquinolona o alguno de estos fármacos que mencionamos. No, bueno, sí, por ejemplo, pues, los aminoglucósidos, francamente, pues si tienes la necesidad, el paciente está intubado, te hizo alguna neumonía nosocomial, ¿no? Está desarrollando pseudomonas, multidrogo resistente y que ya le diste tratamiento dirigido y además pues en el cultivo, pues te está dando la susceptibilidad que tienes que hacer sinergismo con aminoglucósidos, pues bueno, ahí es valorar, ¿no? Ese es el contexto ahí del paciente, ¿no? Entonces, sí, siempre es, pues no deseable agregar este tipo de fármacos y muchas veces, pues tú sabes que tampoco está indicado como de primera línea y muchas veces el paciente pues está ahí en terapia y ya le están soltando este tipo de tratamientos, ¿no? Cuando pues sabemos que va a tardar más la progresión del ventilador, etcétera, ¿no? Ok, doctor, dentro del público hay una pregunta. Hola, buenos días. Buen día. Una pregunta, bueno, ya hemos tenido un par de crisis miasténicas aquí en el servicio y de pronto pues hay como algunas dudas sobre cómo manejar los fármacos. Entonces, o sea, bueno, se inicia de acuerdo a los algoritmos la inmunoglobulina o las mujeres, nosotros lo que tenemos más disponible es inmunoglobulina. Si no hay buena respuesta, se puede administrar esteroide, pero mi pregunta es, ¿cómo se maneja el uso de piridostigmina? La piridostigmina se suspende durante la crisis, mientras el paciente está crítico, intubado o no, o cuando se reinicia. No, realmente pues, tienen la sonda, se les sigue administrando la piridostigmina, se le continúa obviamente la terapia de comentario de inmunoglobulina, que puede ser administrada incluso en 2 días, y el esteroide sí, de primera instancia no lo vamos a indicar, ¿verdad? A menos que, como ya se revisó, pues el paciente no esté mejorando, ¿no? Persista con la crisis y entonces tendrías que tomar esa medida, ¿no? Por lo que ya sabemos también, la miopatía que puede ser inducida por el esteroide. Entonces, de inicio no lo dejamos. La piridostigmina se escala, ¿verdad? A menos que te sean efectos adversos, pero pues sí, lo dejas a dosis que ya más allá de 240 miligramos por día, realmente no hay ningún beneficio.
Entonces, y si te arriesgas a mayor efectos adversos. Pero generalmente la continuamos, ¿no? Tienes su sondita nasogástrica, orogástrica, y le estás administrando piridoxigmina, en lo que esperas también la respuesta de la inmunoglobulina, y lo que sí dejas pendiente es el esteroide, ¿no? Ok, perfecto, gracias, Doc. Y otra pregunta, por ejemplo, pacientes que van a pasar a cirugía, que requieren anestesia general, igual se continúa la piridoxigmina y todo el tratamiento. Para, digamos, algún otro procedimiento quirúrgico o estrictamente la timectomía. Sí, para algún otro procedimiento quirúrgico. Yo tenía. Sí, o sea, lo ideal es no suspender la piridoxigmina, ¿no? Aquí, el que pues no hay ninguna contraindicación no va a pasar nada si tienes que suspender pues el acetoprina, ¿no? El metilmicofenolato, ahí no hay ningún tema con que sea no nada más durante el evento perioperatorio, pero la piridoxigmina sí la continuamos. O sea, igual con anestésicos locales, que serían los que más usamos, pues nosotros, si requerimos hacer algún procedimiento en piso, igual, o sea, continuar con el tratamiento y solo vigilar al paciente sin ningún problema. Sí, sí, claro, por eso las escalas nos van ahí avisando, ¿no? Si está hospitalizado el paciente, le va haciendo la valoración de la escala para ver si en algún momento estás detectando que se está deteriorando, ¿no? Pero sería lo único que tenemos que tener mayor vigilancia durante la hospitalización. No sé si ustedes han tenido algún paciente que se haya complicado durante o que ha hecho una crisis miasténica en alguna hospitalización, que puede pasar, ¿verdad?, por algún evento quirúrgico, traumatismo o proceso infeccioso. No, doctor, no hemos tenido ningún paciente, me comentan mis compañeros, que haya tenido crisis miasténica durante su hospitalización. O sea, llegaron por crisis, pero no se han hecho. Sí. Ah, ok. Ajá. Perdón, es que soy R1, pero dicen que sí hubo uno. Se tuvo por una neumonía. Tuvo por una neumonía y tuvo una crisis por eso. Sí, se manejó como crisis, pero mejoró. Ok. Sí. Sí, bueno, parece que sí. O sea, crisis sí, pero no quirúrgicas. Sí, pero aquí lo hizo por proceso infeccioso. Ok, que desarrolló una crisis miasténica por un proceso infeccioso, me comentó. Claro, Ok, sí. ok. Y la otra terapia, pues bueno, que por supuesto que tiene su importancia y que no podemos olvidar, ¿verdad? Pues es rituximab en pacientes, sobre todo que tengan pues una seropositividad ante los anticuerpos anti-MuSK. Entonces ahí también es importante que no olvidemos que están llegando nuevos anticuerpos monoclonales, anti-CD20 siguen teniendo su indicación, ¿no? Sí, doctor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, doctor, pues parece que nadie más tiene ninguna otra duda. Perfecto. Pues ahí le mandé algunos, les voy a mandar el artículo de los nuevos tratamientos. En PDF se los mando. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Te Gracias a agradezco. ustedes. Buen día. Bye.